Evangelio del 9 de agosto 2012. Mateo 16, 13 al 23. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Este pasaje del Evangelio, que nos refiere precisamente a la fundación de nuestra iglesia católica cristiana, precisamente por Dios mismo. Y el lugar pues es Cesarea de Filipo, en Palestina. A Simón, que es hijo de Jonás, lo rebautiza, vamos a decir, Jesús, o lo bautiza con el nombre de piedra, Kefas, como diría en hebreo, y la traducción en griego también Petram, o en latín. Le pone el nombre porque considera que él es la roca sobre la que el Señor va a construir la iglesia, nuestra iglesia que es apostólica, y Pedro siendo el primero de los apóstoles. La exaltación que hace Jesús de Pedro es muy hermosa. Bienaventurado eres, Simón, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No ha sido por ti que lograste llegar a esta idea, te lo ha revelado mi Padre. Y es como si confirmara precisamente la revelación, el haber escogido el Padre a Simón también, a este Simón, para que fuera renombrado Pedro, y sobre él se edificara la iglesia. Y le dice: te daré las llaves de los cielos, lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y después comienza el Señor precisamente a decirles, a hablarles de la pasión. Vemos el contraste entre el momento en que Pedro es ensalzado y este siguiente momento en el que Pedro, siguiendo sus humanos pensamientos, queriendo quedar bien con su maestro, le dice: lejos de ti, Señor, que no te pase esto. Y pues el regaño, vamos a decir también de parte del Señor a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, porque sí. Ciertamente Pedro no alcanzaba a entender lo que le estaba diciendo el Señor. Nadie, ningún hombre humano puede tener gusto por el sufrimiento. Pero el sufrimiento en sí, por sí mismo, es realmente ilógico. Solo cuando el sufrimiento tiene una razón de ser, es cuando encuentra precisamente la lógica y su propia realidad, su razón. Vamos a pensar, por ejemplo, en las mujeres cuando estando embarazadas tienen todos estos problemas durante el embarazo, se cansan, no pueden dormir, un periodo de vómitos,
y después, en el tiempo del parto, aquel dolor fuerte. Y sin embargo, todo eso pasa a segundo término cuando tienen a su hijo o a su hija en los brazos. El dolor, cuando tiene una razón de ser, tiene precisamente lógica. La cruz del Señor es la ofrenda que el propio Señor, que el propio Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hace para reconciliarnos con su Padre, con el Padre Dios, para reconciliarnos a todos nosotros que somos pecadores. Él se ofrece a sí mismo, se ofrece al Padre, se ofrece al Espíritu, sobre todo al Padre, como reconciliación. Esa es la Eucaristía. Y vemos entonces esos dos momentos muy claramente, como Simón, cuando se permite ser llevado por la acción del Espíritu Santo, reconoce a Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios vivo. Y en un segundo momento, cuando Pedro, queriendo ser muy racional, dice lo que piensa de manera humana, se equivoca. ¿Qué será bueno hacer nosotros el día de hoy? Hoy aparentemente se nos pide que seamos verdaderamente dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que permitamos que esa luz que se nos ha dado con el bautismo, que se nos ha vuelto a dar de una manera más fuerte con la confirmación, nos guíe, porque verdaderamente los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Los caminos del hombre pueden confundirse con los caminos de Satanás. Los caminos de Dios son excelsos y no sabemos llegar a ellos. Por eso necesitamos la ayuda del propio Dios para que nos lleve a Él. A Él nos encomendamos, a que derrame abundantemente su Santo Espíritu de amor en cada uno de ustedes y en mí también. Se lo pedimos por los méritos precisamente de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús, a través de las manos de la Virgen.